Durante casi 4 años dejé de utilizar cámaras Sony y estuve utilizando otras marcas, otras plataformas, incluso cámaras de cine. Pero ahora he vuelto. Os voy a contar por qué dejé Sony, por qué busqué en otros sitios y por qué he acabado volviendo. En este vídeo no os voy a vender nada, de verdad, que es mi opinión sincera, porque yo soy una de esas personas que anda cambiando más de lo que necesito el sistema de cámaras. La primera cámara que tuve fue a finales de 2018 y fue una GoPro. Obviamente no voy a meter mucho más allí, ya que es una cámara que cualquier persona ha tenido, pero de ahí me compré la Sony A6000 a principios de 2019. Yo estaba viviendo en otro país y mi idea, gracias a vídeos como los de Sam Colder, era viajar y grabar mis experiencias viajando. Ese mismo año, y simplemente unos meses después de comprarme la Sony A6000, me compré la A7 III. Fue una súper inversión de dinero para ese momento, ya que yo era simplemente un principiante, pero bueno, tenía el dinero, tenía las ganas y la ilusión, así que esa fue la primera gran cámara que tuve. Una de las mejores cámaras para fotografía que he tenido. Pero a mí me gustaba mucho el vídeo y me la he llevado a sitios, me la he llevado a viajes, mis primeros grandes viajes, que os digo, los vídeos son horribles. Pero ahí aprendí un montón, aprendí a usar esa cámara, aprendí a usar las lentes que podía permitirme y fue una cámara que me enamoró. Y ahí fue cuando me empecé a dedicar profesionalmente al tema audiovisual. Empecé, como muchos otros, haciendo videoclips y esta cámara la verdad que me abrió puertas para hacer muchísimos. Pero sí es verdad que al final siempre ya uno buscaba grabar en 4K y esta cámara no podía grabar 4K a cámara lenta. Yo grababa en Full HD a 100 fotogramas por segundo y tenía que reescalarlo y al final pues la diferencia se nota. Entonces, ¿qué hice? Buscar alguna cámara que en ese momento pudiera hacerlo. Entonces, aquí lo que hice fue comprarme mi primera cámara de cine, la ZCam S6. Era una cámara APS-C, bueno, Super 35, pero el tamaño del sensor es muy similar, pues la calidad era infinitamente superior a la de Sony, pero infinitamente de verdad. Los códecs eran brutales, la calidad de imagen era espectacular. Es una cámara que el autoenfoque no funciona, o sea que tienes que enfocar al final de forma manual, pero es una cámara que profesionalmente hablando es una verdadera pasada. Pero claro, al final uno tiende a la comodidad y es una cámara que no es cómoda, es cúbica, tienes que montarle un agarre, montarle un montón de cosas y al final pierde un poco la magia. Cabe decir que aún aquí yo tenía una Sony, no es la Sony A6000, yo tenía la 6300, que es la que usaba yo para viajes, para fotografía cuando me apetecía y también para muchos eventos cuando obviamente no quería llevar el pedazo cámara que era la ZCam. Y aquí hubo un giro inesperado, porque yo tenía esa ZCam y esa Sony A6300, que la verdad me encantaban, pero vendí ambas. Y aquí vino mi super idilio con Fujifilm. Una marca que, bueno, después de mucho investigar, acabé lanzándome por la X-T4 y por la Fuji X-H2S. Son dos cámaras que son espectaculares. La Fuji X-H2S era nueva en su momento, grababa ProRes interno, grababa 6K OpenGate, era de verdad, bueno, era y es una barbaridad. Fue un salto cualitativo muy grande, ya que al final era un equipo portátil que podías usar en cualquier sitio y era un equipo con una calidad, a ver, no similar a la ZCam, es verdad que esos códecs eran muy fuertes, esa imagen era muy fuerte, pero la calidad de imagen en ese momento superaba a Sony sin duda, vamos, o a la Sony que yo había tenido. Y ahí empecé a grabar pues más contenido espontáneo, más contenido solo, intentar grabar algún blog, algún vídeo para YouTube, etc. Sobre todo con la Fuji X-T4, que fue como la primera que me introdujo en el mundo Fujifilm. Y de hecho he tenido hasta 4 cámaras Fuji. 4, sí. La X-T4, la XS20, que fue la sustituta de la X-T4, la XH2S y la E4. Y la Fuji X-E4, una cámara súper compacta, súper pequeñita, que la verdad me gustó mucho. Estuve unos 2 años y medio con las cámaras Fujifilm y me encantó sobre todo la imagen. El color que daba era espectacular. Tenía logarítmico para poder grabar en 10 bits, lo cual mis Sony anteriores, la 7 III y la 6300, no tenía ese espacio de color que te da bastante más margen a la hora de editar. Podía grabar 4K a cámara lenta sin recorte ninguno ni nada. Para mí cumplía todas las expectativas. Y Fujifilm, esas cámaras, son APS-C, no son full frame y aún así
Yo siempre he sido súper defensor de APS-C porque de verdad he usado un montón, he usado full frame también y sé que la diferencia no es tan grande. Obviamente las diferencias están ahí, pero eso es un tema para hablar en otro vídeo. Y diréis, ¿qué pasó con Fujifilm? ¿Por qué dejé de usar sus cámaras si tan enamorado de ellas estaba? Tenía una buena cantidad de objetivos, la verdad que, joder, me llevaba esas cámaras a todos lados. En 2024 fue casi la última vez que tuve estas cámaras. Hice un viaje a Japón yo solo y me llevé la XS20 y la XH2S. Y de hecho fue un poco ahí cuando me di cuenta del todo de un sentimiento que me estaba rondando a la cabeza desde hace varios meses cuando las usaba para trabajo, y era el autoenfoque. Cuando las estaba usando para trabajos muchas veces la cámara no sabía dónde enfocar, pero bueno, yo le ayudaba y al final todo solucionado. Pero cuando me fui a Japón y quise grabarme a mí mismo, me di cuenta que había un montón de planos en los que no estaba enfocado. Y a lo mejor era yo el único que estaba en el plano. No es que sean malas, no fallan para nada, o sea, son espectaculares, puedes fiarte de ellas al 90%, pero hay un 10% de posibilidades, que no sé muy bien por qué, porque las he usado durante bastante tiempo, no enfoca bien del todo o no saben dónde estaba. Y de hecho la XH2S era el tope de gama de la sección Fuji de APS-C, entonces no tenía mucho sentido. Y aquí es donde volvió a aparecer Sony. Sony ya tenía ese perfil logarítmico, esos 10 bits de color y ese 4K sin recorte. Bueno, no todas, gracias Sony. Eso que a mí me echaba tanto para atrás, que era el autoenfoque, porque yo con la cámara de cine usaba lentes manuales y uso bastantes lentes de cine en las otras cámaras incluso, pero al final la utilidad, y sobre todo si te vas a grabar a ti mismo en un viaje o en algo de carácter rápido, lo necesitas al 100% y necesitas confiar en él al 100%. Me decidí a vender las dos Fujifilm que tenía, todos los objetivos que tenía y poder comprarme una Sony de vuelta. FX3 y A7S3 seguían yéndoseme de precio porque no han bajado. De segunda mano podías encontrarlas, pero bueno, yo quería algo nuevo en el que poder tener esa mi cámara nueva. La A7 IV yo no me podía creer que después de, que he dicho, 2 años y medio, ¿no?, usando Fuji, no pudieras grabar 4K a 50 frames por segundo, no podías grabarlo en full frame. Hacía un recorte y era como si estuvieras usando una cámara APS-C. Entonces, ¿cuál es el sentido? Entonces aquí entró la maravillosa cámara que tengo ahora, que llevo 1 año y medio con ella, y de verdad que esta, ahora mismo no tengo ni una sola pega. Estoy más feliz que nunca con una cámara, por así decirlo, y es la ZV-E1. Muchos sabéis qué cámara es, para los que no lo sabéis, esta comparte sensor con la A7S3 y con la FX3. El sensor y la calidad de la imagen y el rango dinámico es el mismo, es una pasada. Es un cuerpo más pequeño, es un cuerpo peor construido, más plástico, se sobrecalienta o tiene más posibilidad de sobrecalentarse. También os digo, con uso extensivo, he estado este verano en Japón, que hacía muchísimo calor, la he usado mucho, es la única cámara que he llevado, y no se me ha calentado ni una sola vez. Pero es verdad que si vas a grabar 4K 50 frames por segundo, una entrevista, un vídeo muy largo en un entorno caliente, se va a calentar. Pero la mía, yo no sé por qué, doy gracias a mi modelo, apenas, es que os diría que solo se me ha calentado una vez y fue probándolo y estaba al sol la cámara, básicamente. Entonces esta ZV-E1 la uso para contenido, para crear contenido profesional, para marcas, para empresas, para algún spot también que he hecho y para eventos, la uso para todo. Pero es verdad que necesitaba esa especie de respaldo profesional que al final te intentan vender siempre lo que muchas veces no necesitas, porque yo con esta cámara estaba súper seguro y súper convencido, pero adquirí hace poco también la FX30, ya que quería montar una productora audiovisual por mi cuenta, entonces necesitaba pues también un equipo que me respalde. Esta otra cámara es APS-C, estoy súper hecho a las cámaras APS-C, me encantan, no son para nada peores, ya os lo puedo asegurar, he usado ambas y ahora mismo tengo dos, una full frame y una APS-C. También os digo, me encanta, me gusta mucho más la ZV-1, pero es que esta cámara es una pasada. Entonces ahora mismo estoy otra vez con Sony, súper contento, no creo que vaya a cambiarme, ya que estas cámaras para mí cumplen todos los requisitos, incluso el S-Log 3 de las nuevas Sony, el color, cuando simplemente le aplicas el LUT de conversión oficial para ponerlo en 709, en el color normal, es muy buen color. Me quiere recordar un poco a esa suavidad de las Fujifilm. Yo lo siento a algunos que esto les duela. Es un color que se puede trabajar muy bien sobre él y es un color muy bonito en el que puedes jugar mucho y muy suave. Me gusta, la verdad que me gusta bastante. Y por ahora,
no me voy a cambiar de Sony y espero que Internet no me haga cambiarme y no me cree esa necesidad que ahora mismo no tengo. Espero que vosotros no paséis por este quebradero de cabeza de cambiar de un lado para otro y encontréis vuestro amor ideal en una sola cámara, una sola marca, y no tendréis que estar dando saltos y dando vueltas de un lado para otro. Así que nada, espero que os haya gustado. Chao.